Hola, ¿qué más? Buenas Hola, tardes. bien. ¿Cómo está? Bien, Dios me la bendiga. Bueno, Amén. todavía me queda un poquito grande esto de la tecnología, como había estaba bregando hace rato, pues estaba como en dos reuniones, parecería, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Padre Santísimo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este precioso y bendito día, Señor, y por la oportunidad que nuevamente nos das de reunirnos en tu nombre, Señor, tu santo, y sabemos que aquí, Señor, en este lugar y allá donde se encuentra Yamilé, Señor, tu presencia está con nosotras, Padre. Te rogamos, bendito Dios de los cielos, que tomes el dominio por completo de este tiempo y que seas tú el que nos hable a través de tu palabra, Señor, que nos enseñes, que nos capacites, Señor Dios mío, y que todo lo que aprendamos sea para ponerlo por obra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des esos oídos para oír, esos ojos para ver y ese corazón entendido. Padre, revela el evangelio del reino, Señor. Que el evangelio sea revelado en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor, y en esta tarde entregamos este tiempo en tus benditas manos, Señor, y te damos gracias por oírnos y por respondernos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, bueno, nosotros hemos venido hablando, pues, qué no es nacer de nuevo, qué es nacer de nuevo, cómo es el proceso de nacer de nuevo y la vez pasada hablamos del convencimiento de Del pecado, convencimiento. ¿cierto? Ujú. Convencimiento de pecado fue lo que vimos la vez pasada, que se hablaba de que nosotros somos pecadores por naturaleza y que esa naturaleza la adquirimos por descendencia de Adán. Ya, ya, ya. Desde que él pecó, entonces dice que el pecado, la muerte entró a un hombre por el pecado, ¿cierto? Y asimismo pasó, esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice así, o todos pecamos porque nos incluimos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que hemos nacido, ¿sí? Todos, hombres y mujeres, nacimos con esa naturaleza de pecado adquirida por el hombre, ¿no? El hombre, el varón, es el que da esa herencia, ¿cierto? Pero como Ujú. para nacer un ser humano se necesita del hombre y la mujer, entonces las personas nacemos con la naturaleza de pecado, a excepción de Jesús, que como fue engendrado por el Espíritu Santo, pues él no nació con naturaleza de pecado. De resto, toda la humanidad, todo el resto de la humanidad, ¿sí? Pecamos y que pecamos de pensamiento, que pecamos de palabra, que pecamos por omisión, que pecamos por necedad, por indiferencia, ¿cierto? Por incredulidad también pecamos. Cuando no creemos en las cosas que Dios puede hacer también. Todo eso es pecado y hay en unos pasajes bíblicos donde habla de qué es el pecado y nos nombra que la fornicación, el adulterio, la mentira, las hechicerías, las brujerías, una cantidad de cosas que nos nombran ahí en la Biblia, donde podemos decir que y entender que sí hemos pecado. O sea, ningún ser humano, hasta ahora, ningún ser humano puede decir es que yo no hice nada. Todos hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. O sea, todos los seres humanos hemos pecado. Nadie tiene excusa de decir, yo nunca he hecho nada. A veces uno oye decir, por ejemplo, en una situación donde hubo una enemistad, ¿cierto?, entre dos personas, dicen, yo no sé por qué está bravo conmigo si yo no le hice nada. ¿Sí? O sea, la Ujú. persona siempre dice, es que yo no hice nada. Ujú. Es que el que me hizo fue él o la que me hizo fue ella. Todo el tiempo estamos excusándonos de yo no hice nada, pero si nos mostraran el video, ¿cierto? O si usted habla con la otra persona, esa otra persona le puede decir, usted sí me ofendió porque usted me dijo tal cosa o me hizo tal cosa. Entonces nosotros no podemos decir o escudarnos decir, es que yo no le hice nada y yo no sé por qué resultó disgustado conmigo. Así nos pasa con la relación con Dios, es que yo no he hecho nada. Pero como Dios sí lo está viendo todo y lo está oyendo todo, entonces no podemos decirle al Señor, es que yo no hice nada, yo soy santo, yo nunca pequé, porque si hemos pecado, todos hemos pecado porque nacimos con la naturaleza de pecado. También Ujú. estuvimos viendo que el corazón
el corazón es una fábrica de pecado. Una fábrica, y yo le ponía la comparación de qué es una fábrica, pues es una fábrica donde se hacen ciertas cosas, ¿cierto? Yo le ponía, por ejemplo, yo le ponía un ejemplo de una fábrica, por ejemplo, le decía yo de Colombina, donde se hacen dulces, donde se hacen bombombones, donde se hacen chocolatinas, ¿cierto? Es una fábrica. Entonces, hay muchas cosas que se fabrican ahí. Así es el corazón. El corazón de nosotros es una fábrica de pecado donde todo lo que sale por la boca y todo lo que está en la mente es porque sale del corazón. Todo eso sale del corazón, ¿sí? Si hay una pelea, si hay una groserías, palabrerías, mentiras, el engaño, lo que se hace, ¿sí? Las obras nuestras, todo sale del corazón. Entonces, por eso dice que el corazón es una fábrica de pecado, donde estamos fabricando continuamente pecados, ¿cierto? Maldades, iniquidades, malos pensamientos. Esos malos pensamientos nacen o salen del corazón, esas palabras salen del corazón, esas malas obras, si hay un robo, el robo sale del corazón. Así sea que se robe 2,000 pesos, fue que yo cogí estos 2,000 pesitos que estaban por ahí, me los encontré encima de la mesa. No, eso es pecado, o sea, robó. No importa la cantidad, sino que Dios está mirando, sea 100 pesos, sea millones, es robo, ¿sí? Nosotros hoy en día, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando, ay, esos corruptos, esos ladrones, ¿cuántos de los que están gritando allá que hay corrupción y que hay ladrones, de pronto también han cogido, no cantidades de millones, pero también habrán cogido por ahí alguito alguna vez, así sea de la mamá, que la mamá tenía por ahí lo del desayuno y que venga para acá? Pero entonces sí vamos y juzgamos a otros, ¿cierto? Entonces, eso es pecado. Entonces, hoy vamos a ver el convencimiento de juicio. ¿Y qué quiere decir juicio? Digamos que nosotros acá en la vida terrenal dice, es que fue a juicio o lo llevaron a juicio, ¿cierto? ¿Y cómo será llevarlo a juicio? ¿A dónde lo llevan? ¿Ante quién lo llevan? Ante el juez. Exacto, ante el juez, ¿cierto? Entonces le están diciendo es que es sospechoso presuntamente, sí, presuntamente violó a una niña, o presuntamente mató, o presuntamente robó. O sea, no dicen es que lo hizo, porque se cuidan en decir, dicen presuntamente. O sea que todavía están investigando y todavía no lo han condenado. Entonces se dice que es presuntamente, aunque la persona sabe que sí, digamos una persona sepa que sí lo hizo, y dice, no, es que presuntamente él lo hizo. Entonces eso es el juicio, ¿cierto? Es por algo que se hizo y que eso que se hizo lo llevan ante un juez, y ese juez, si resulta de que es culpable, ¿qué va a hacer el juez? ¿Lo va a qué? A condenar. A condenar, muy bien, lo va a condenar y le va a decir, pues según la ley de Colombia o según la ley de tal país, entonces ese delito le mete, por ejemplo, si es un asesinato, 25 años, por decir algo, ¿sí? O si era un robo de cuantía menor o de cuantía mayor, entonces depende del delito, lo que se haga. Entonces le dice 2 años, 5 años, lo que sea, ¿cierto? Eso le dictamina quién, el juez. Entonces el juicio quiere decir muerte o separación, ¿sí? Eso es juicio, hablando en la parte espiritual. Muerte o separación es lo que significa juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros primero hablamos de convencimiento de pecado, es porque ese pecado tiene una consecuencia, ¿sí? Lo que hacemos, cuando yo le explicaba, por ejemplo, que cuando nosotros orábamos, que decía borrar, lavar, limpiar, purificar, ¿cierto? Yo le explicaba que era que todo lo que hacemos está siendo escrito, ¿sí? Todo lo malo que hacemos está siendo como escrito digamos, en un libro o en un acta. Entonces se escribe el día, lo que hizo, la intención, todo lo que se hace, entonces ahí va quedando escrito. Por eso es que Dios ve y Dios oye, Él está mirando lo que nosotros hacemos y lo que decimos. Entonces todo eso va quedando ¿qué? Escrito.
escrito en un libro. O sea que cada persona tiene un libro, como una agenda, como un diario más bien. Bueno, yo nunca he llevado un diario, pero hay personas que sí les gusta escribir el diario, entonces escriben lo que les va pasando, entonces cogen una libretica y van escribiendo el diario. Entonces, digamos que cada ser humano tiene un diario y ese diario, si está escribiendo todo lo malo que se hace, hasta lo que se piensa, va quedando ahí escrito. Entonces dice, en Génesis 2:17 dice, cuando Dios le da la orden cuando Dios le ordena a Adán, ¿sí? En el 2:17, dice así, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿sí? Entonces ya aquí Dios le está advirtiendo algo a Adán. No vaya a comer de ese árbol porque el día que usted muera, ese día va a morir. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Adán? Pues comió porque Eva le dio, pero la orden se la dio Dios directamente a él. Al varón, ¿sí? Entonces dice aquí en Génesis, bueno, ya cuando pasa la historia, que ellos desobedecen y todo, dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Después de que él desobedeció, ¿no? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sí, entonces vemos que Adán tenía comunión, porque dice dónde está, es porque él acostumbraba, Dios le hablaba a él y él lo oía como estamos hablando ahora, ¿sí? Entonces, él tenía una conexión directa con Dios. Dios le decía, haga tal cosa, ¿sí? Y él lo hacía, haga y él lo hacía. Pero cuando él llega y le pregunta, después de que él desobedece y come ese fruto, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, entonces Dios le pregunta, primero le pregunta a Eva, bueno, Dios empieza a preguntar, pero él dice, fue que oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. O sea, en ese momento podemos ver que Adán queda separado de Dios, como cuando una persona se enemista con otra. ¿Sí? Tuvieron un problema, se ofendieron o hubo malentendido, lo que haya sido, y esas personas quedan enemistadas, ¿cierto? Dice, ay, es que yo no la voy o yo no la voy con ella o con él. A veces hay gente que dice que son enemigos, ¿sí? El hombre se convierte en enemigo de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Que en ese momento Adán queda separado de Dios, ¿sí? Queda separado de Dios. Entonces a eso se le llama la muerte espiritual. La muerte espiritual quiere decir que está la persona separada de Dios, o sea, aunque esté vivo, aunque esté respirando, aunque hable, aunque camine, aunque trabaje, aunque estudie, está muerto en vida, porque está separado de Dios. Pero estamos hablando de la parte espiritual, o sea, hay una separación, porque el pecado hace una división entre Dios y el hombre. O sea, no hay comunión, cuando hay pecado no hay comunión con Dios, ¿sí? Entonces el hombre está separado por el pecado, está separado de Dios, separado. En ese momento ellos quedan separados de Dios, ¿sí? Entra la muerte espiritual en ellos. Y lo que le explicaba yo ayer que dice en el libro de Romanos, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que todas esas cosas, sí, que todos se descarriaron. Todas esas cosas son las que hace una persona que está separada de Dios. Dice que la muerte espiritual es que está separado de Dios, pero en vida. Todavía está vivo, pero está separado de Dios, ¿sí? O sea, está perteneciendo al otro lado. Entonces, cuando está separado de Dios, dice que no hay quien entienda, que no hay nadie que haga lo bueno, que todos se han descarriado, ¿sí? Somos, digamos, la persona se vuelve esclava del pecado. Comete un pecado y le sigue gustando, ¿sí? Hace algo y ve que le funcionó y sigue haciéndolo. Por ejemplo, robó, nadie se dio cuenta y siguió robando porque se volvió esclavo, ¿sí? Hay personas que son muy dadas a decir mentiras y todo el tiempo mienten. O sea, mienten y se vuelven tan esclavos de la mentira que todo lo que hablan
La mayoría de las cosas son mentiras y les sale como naturalmente. O sea, están esclavos del pecado. Y de muchas cosas, por ejemplo, los que están en los vicios, o las personas que les gusta mucho, por ejemplo, mujeriar. Entonces, tienen unas cosas, pero tienen otra y otra y otra, y donde van consiguen otra. O sea, no están contentos con una sola, sino que siempre tienen que estar otra y otra y otra. Se vuelven esclavos del pecado. Entre más pecan, más les queda gustando, ¿sí? Entre más, por ejemplo, se emborrache, más le va a gustar emborracharse, o más le va a gustar el vicio, o más le va a gustar robar, o más le va a gustar. Hay personas que matan por primera vez y les quedó gustando tanto que se vuelven asesinos en serie. Entonces matan a uno, matan a otro, dicen, es sicario porque ya ha matado a muchos. O cuando son violadores, violaron a la primera persona y tuvieron tanta satisfacción que siguieron haciéndolo. O sea, lo repiten, o sea, se vuelven esclavos del pecado. Dice que hay un vacío en el alma y también dice pues que el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. Entonces, en el libro de Isaías 2, voy a leerlo aquí, dice que he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, miren lo que está diciendo aquí. Los pecados, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros, ¿cierto? Y dice, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si está haciendo muchas cosas, dice que hay una división, una separación. Entonces, la muerte física es separación entre Dios y los hombres, ¿sí? El hombre está muerto espiritualmente, o sea, está vivo porque respira, porque tiene el hálito de la vida, pero espiritualmente está muerto. Entonces, esa es la primera muerte que hay. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús, yo le explicaba la vez pasada que Jesús tomó nuestro lugar y que cuando él lo cogieron, lo azotaron, lo crucificaron, él tomó el pecado de toda la humanidad a cuesta, ¿cierto? Cuando ya él estaba ahí en la cruz, hay una cosa que él le dice al Padre y es, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? O abandonado, es porque se sentía separado de Dios, porque en esos momentos él estaba vuelto pecado. O sea que como él estaba cargando el pecado de toda la humanidad y el pecado hace separación entre Dios y los hombres, en esos momentos Jesús estaba muerto espiritual, aunque él no había pecado, porque él nunca pecó, pero resulta de que en esos momentos, por él tomar el pecado de toda la humanidad, en esos momentos Dios, digamos que se le da la espalda, o sea, él quedó separado. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba solo, o sea, el Padre lo había dejado solo, pero no porque él hubiera pecado, sino porque estaba tomando el pecado de toda la humanidad. Desde el mismo momento en que Judas le da el beso para traicionarlo, él empieza a padecer y empieza a tomar todo el lugar de toda la humanidad. Entonces él queda separado de Dios. Porque él mismo dice, yo hubiera podido pedir a Dios que mandara legiones de ángeles para que lo guardaran, pero él sabía y él por amor lo hizo, ¿no? En tomar el lugar de nosotros. Entonces viene la otra muerte, que es la que nosotros normalmente conocemos, cuando dicen se murió tal persona, ¿sí? O falleció tal persona, es la muerte física. O sea, la muerte física, ¿qué quiere decir? Que la persona deja de respirar, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese momento se le va el hálito de la vida, ¿sí? El hálito de la vida. Entonces dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos 2:27. O sea que las personas, o sea, cada persona que nace está establecido que alguna vez, Hebreos 2:27.
Entonces, la muerte física es la que acontece a los seres humanos. Pues lo que pasó que día con mi tía, ¿no? Y así llega un momento en que, bueno, a unas personas Dios les ha dado más tiempo de vida, a otros menos, pero algún día, el que nació, algún día, ¿qué va a pasar? Pues va a morir, Sí, ¿cierto? va a morir, O claro. sea, nacimos y algún día se nos vence el plazo. O sea, tenemos una fecha de vencimiento, sea por lo que sea, pero hay una fecha de vencimiento. Entonces, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, el juicio ya después de cuando ya las personas vamos a estar allá para que el Señor nos juzgue. Y hay otra, la tercera es la muerte eterna. La muerte eterna. O sea, quiere decir que está separado de Dios por toda la eternidad. Toda la eternidad. Imagínese usted. Pero no todas las personas van a estar separadas de Dios por toda la eternidad, ¿sí? Esta muerte es estar separados de Dios por siempre. Entonces, ¿qué pasa? Voy a explicarle cuál es esta muerte eterna. Las personas que sí conocieron a Dios, que sí se arrepintieron, que fueron salvas, ellos no van a tener muerte eterna, porque ellos dicen que están durmiendo y después cuando ya pase todo lo de la tribulación, gran tribulación, los 1000 años, entonces va a haber un juicio, ¿sí? Y el juez va a ser el Señor Jesucristo. Entonces hay unos que van a recibir, o vamos a recibir premios y galardones, los que vayamos a ser salvos, ¿sí? Pero hay otras personas que no son salvos porque no conocieron a Dios, porque no quisieron arrepentirse, ¿cierto? Entonces a esas personas sí les viene, digamos, la muerte eterna. La muerte eterna habla, lo que está diciendo es que por toda la eternidad va a estar separado de Dios. Mientras que los unos van a estar o vamos a estar con Dios por toda la eternidad, hay otros que van a estar en todo lo contrario, separados de Dios. Dice que cuando una persona no conoció a Jesús y no nació de nuevo, esto es lo que acontecerá, ¿sí? Y vamos a leer en Lucas 16, una historia para dar bien el ejemplo. Entonces estamos aquí, vamos a leer a Lucas para mostrar cómo es que una persona estuvo separado de Dios o está separado de Dios. Entonces vamos con Lucas 16. Esto es como para mostrar bien el ejemplo para saber, no es una parábola como muchas personas creen, sí, es una historia. Dice el título de 16-19, empieza con el versículo 19 y se lo voy a leer así bien despacito. Dice, había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿A qué le suena a usted con un hombre que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía banquete? ¿Qué tipo de persona era? Mundano, ¿cómo es? Que le gusta el trago, la libertad, ¿no? Pero cuando se vestía muy bien y hacía banquete, banquete es como una cena, como algo muy, muy sabroso, una comida muy elegante, pues. ¿Qué personas hacen ese tipo de comidas así, todas elegantes, banquete con esplendidez? O sea, ¿qué tipo de persona? O sea, ¿qué clase social hace banquetes? Y se A viste muy bien y muy bien. las altas, los Claro, ricos. exacto, sí, porque dice que lino fino, o sea, la vestidura de esta persona era como decir, se Sí. pone una marca de lo que hoy ofrecen, ¿no? Hay personas que se ponen unos jeans muy costosos o usan un bolso muy costoso, unos zapatos muy costosos de marca. Lo que nosotros decimos, ay, tiene zapatos de marca. ¿De marca qué es? Pues finos, costosos, ¿cierto? Los zapatos que van a ganar.
o un vestido que fue a un sitio y le costó muchísima plata. Pero el tipo se vestía así y hacía cada día, o sea, todos los días hacía banquete. O sea que tenía mucha platica, Mucha ¿cierto? plata. Tenía mucha plata. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces tenemos un contraste entre un hombre muy rico que se vestía muy fino y que hacía banquete. Y tenemos aquí un qué. El segundo, ¿qué es? El segundo que le leí. El primero era un hombre rico, ¿cierto? Y Ujú. el segundo, ¿qué era? El que yo le Mm, leí. Dice que un eh, mendigo. ¿Y un mendigo qué es? Que no tiene, pobre, que no ¿cierto? tiene, Pobre, exacto, que no tiene. muy pobre. No tenía que comer. Póngale cuidado cómo era de pobre. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, tenía una enfermedad. O sea, era tan Ujú. pobre, tan mendigo, que él dice que ansiaba comer de las migajas, o sea, de lo que caía, ¿no? Como cuando Ujú. el perrito de la casa se acerca por allá donde uno está comiendo y si se le cae un poquito de lo que sea, un poquito Ujú. de arroz, puede ser un pedacito de lo que sea, el perrito que está haciendo o el gatico está Comiendo comiendo, eso. ¿cierto? Pero él dice que él ansiaba, que él deseaba comer de las migajas, no siquiera, ni siquiera iba a que le dieran un plato de comida, sino que él dice que ansiaba comer algo de lo que caía, imagínense, de lo que caía, ni siquiera que le brindaran por allá, tome este pedazo de no, era así. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay dos historias también. Uno, mueren ambos, ¿cierto? Aquí muere el mendigo y muere el rico. Pero el mendigo dice que fue llevado al seno de Abraham, o sea, el seno de Abraham era un lugar de descanso, de paz, ¿sí? Donde, digamos, estaban las personas que fueron salvas, que conocieron a Dios. Dice, Ujú. aconteció que murió, bueno, y el rico fue sepultado. O sea, aquí no dice que fue llevado al seno de Abraham, sino que dice simplemente fue sepultado. ¿Cómo fue el velorio y el entierro? Como muchos de los ricos que se mueren y eso hacen tremendo entierro, ¿cierto? Ajá. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, este rico fue a un lugar que se llama Hades. Hades es un lugar de tormento porque el infierno todavía no se ha estrenado. El infierno se hizo para el diablo y sus secuaces, pero todavía no ha sido estrenado. Hay un lugar que se llama Hades y el rico, con toda su plata y con todos sus vestidos finos y con todos sus banquetes, fue a dar a ese lugar de tormento. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué podemos decir del sitio donde él estaba? De lo que acabé Mm, de leer al último. Dice que estoy atormentado en esta ¿qué? exacto. En En esta esta llama. llama. Dice que estoy atormentado en esta llama. O sea que el mendigo Se está quemando. en el seno de Abraham y el rico estaba ¿qué? Lo que dijo usted. Se está quemando. Estaba sufriendo en llamas, ¿cierto? Mm. Yo me he puesto a pensar porque hace un tiempito y cerca de la casa donde nosotros vivimos hubo un incendio en un parqueadero y se quemaron unos árboles. Y cuando yo salí a mirar, digamos que como por lo menos a unos 50 pasos, a eso no se podía arrimar uno. La gente salió corriendo y nosotros también salimos con baldes con agua para ayudar a echar agua para evitar las llamas. Pero era Ujú. impresionante el calor que se sentía de lejos, porque se estaba quemando un árbol que había ahí cerca. O sea, había una llama. Ahora imagínese usted
que este rico, esta persona rico que tenía mucha plata y se vestía muy bien, estaba atormentado, dice, en esta llama. Y lo que llama la atención de aquí, de este pasaje, es que dice que él está pidiendo a Abraham que moje el dedo, que le diga a Lázaro que vaya y moje el dedo. Usted sabe que es mojar el dedo, y que vaya y Sí. le refresque la lengua con el dedo. Ni siquiera le pide un vaso de agua, sino un poquitico. Imagine usted el tormento tan tremendo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, había una diferencia entre el uno y lo otro. Lázaro estaba siendo consolado y el rico estaba siendo ¿qué? Atormentado. Atormentado. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni ir de allí, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces ya aquí él dice, bueno, no se puede porque hay una cima que está escrita con ese, donde esa cima es como una hondanada, ¿no? Como que acá estamos, acá hay un espacio así como hueco, pero no lo digamos como hueco, es como cuando estamos acá al otro lado, pero acá hay un espacio, sí, hay un vacío. Entonces dice que los que están allá en el seno de Abraham no podían venir acá al tormento, ni los que estaban atormentados podían ir allá. O sea que él no podía ir a refrescarle la lengua, que es lo primero que él le pide. Sí, que moje el dedo y que vaya y le refresque la lengua. No se podía. Entonces después él le dice, bueno, entonces hágame como el otro favorcito, ¿no? Él está diciendo, entonces yo le pido que envíe a Lázaro porque tengo 5 hermanos para que les testifique, o sea, para que les diga que hay un lugar de tormento, o sea, para que les diga que este lugar es terrible, porque él no quiere que sus hermanos vayan allá. O sea, él dice, bueno, yo ya estoy acá, pero no quiero que mis hermanos también vengan acá. Entonces, por eso él está diciendo, vaya, envíelo y dígale que por favor testifiquen para que ellos no vengan acá. O sea, él lo que quería era evitarle a los hermanos de él que también fueran allá a ese lugar. Entonces, él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, no, espere, le leo el otro, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Cuando él le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, está hablando de la Biblia, las escrituras. Usted le está diciendo, vea, ellos tienen la Biblia, léanla. Por eso es que nosotros en cada casa, hay gente que en una casa tiene una Biblia por lo menos. No importa de qué, que hay gente que dice, ay, es que esa es la Biblia de tal o la Biblia de tal, pero en una casa por Pero lo la general hay tiene. una Biblia. La tienen, pero ¿cómo la tienen? O abierta en el Salmo 91 o cerrada por allá llenándose de polvo, lo que sea, pero es lo que le dice, no, mire, tienen la Biblia. En otras palabras, tienen las escrituras, que las lean, porque si las leen, entonces ya van a ver lo que pasa y entonces cuando uno la lee y uno entiende, uno ya sabe que ya no va a querer ir allá, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, él está diciendo, mire, si no leen la Biblia, si no leen a Moisés, si no leen a los profetas, así salga uno de allá, de entre los muertos y les diga, ellos no van a creer.
Eso era lo que le estaba diciendo. Ellos no van a creer así alguno se levante. O sea, es como diciendo, si yo lo saco de allá, ya Lázaro había muerto y estaba bien, estaba ya siendo consolado en el seno de Abraham. Dice, pero ni siquiera así se les presentara a Lázaro pues en vida y les dijera que hay un lugar de tormento, que hay llamas, que hay un sitio que, mejor dicho, que está aguantando sed porque él, si él está pidiendo que le mojen, ¿cierto? Es porque tiene sed. Entonces, eh, pues ahí dice que no se persuadirá. Entonces dice que allá en ese lugar podemos ver varias características. Entonces, allá en ese sitio de tormento, en esa llama, él puede hablar, ¿cierto? Porque él le está pidiendo un favor a Abraham. Pero él también puede oír porque Abraham le está contestando. Entonces, él también puede, ¿qué? Oír. Oír. Y él también puede recordar porque resulta de que él recuerda que tiene 5 hermanos. Entonces él oye, él ve, ¿sí? Él tiene ese sentimiento, a él le duele que aunque él esté sufriendo, pero él no quiere que sus hermanos, tal vez menores, sus hermanitos, bueno, como sea, de pronto mayores, no sabemos, él no quiere que ellos vayan allá, o sea, ya estoy sufriendo, pero que los míos no vengan a sufrir. Entonces, él tenía sentimientos también, él tenía familia, ¿cierto? Porque ahí habla de unos hermanos. Entonces, oye, él recuerda que tiene una familia, él siente, ¿sí? Tenía sentimientos, pero mientras estuvo en vida, él no creyó, él no leyó, él no se volvió a Dios. ¿Y qué pasó con él? Pues que llegó el momento en que fue a parar a ese lugar de tormento, a esas llamas. Entonces, él tenía sentimientos porque dice que envíe a que le testifiquen para que sus hermanos no vayan a ir allá. Entonces, él recuerda que tiene una familia, o sea, que allá en ese lugar, las personas que están siendo atormentadas oyen, sienten, digamos, sienten, o sea, sienten, oyen, ven, tienen sentimientos, recuerda que tiene una familia, o sea, allá está recordando que él tiene una familia, o sea, no es que llegó allá y se le olvidó de dónde viene, no, él sabía cuántos hermanos tenía. Entonces, ahí en ese lugar dice que ahí él no había creído y ya no había nada que hacer, porque mientras uno está en esta vida es que tiene que reconocer, arrepentirse, convertirse, ¿sí? Porque ya después, ahí mismo está mostrando que ya después de que él murió ya no había nada que hacer, ni siquiera él hablando y pidiéndole, ay, padre Abraham, mire, vaya y haga esto y esto. Entonces, esa es la muerte eterna. La muerte eterna es cuando ya la persona cae a ese lugar y ya de ahí no hay nada más que hacer. No hay nada. Después de eso, ya después de eso, en el día postrero, dice que todos vamos a resucitar. Los que murieron en Cristo van a resucitar primero y los demás van a resucitar después, pero ya después esos que en la segunda resurrección dice que ya esas personas van a ser juzgadas. Perdón, juzgadas. Cuando empezamos la clase yo le preguntaba a ustedes que es más o menos qué pensaba cuando decía juicio, ¿sí? Entonces, ¿el juicio qué es? Por el juez. ¿Y cuál es el juez? El Señor Jesucristo. Él va a ser el juez de vivos y muertos. Él va a juzgar, ¿sí? Así como yo le decía que iba a haber unos que van a tener una corona y premios y galardones, ¿cierto? También va a haber otros que tristemente van a ser juzgados por lo que hicieron, por las obras que hicieron, por no haberse arrepentido, por no haber conocido a Dios. Entonces, Él va a resucitar para ser juzgado. En el Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, ¿por qué dice que el mar entregó los muertos? Porque muchas personas han muerto, han caído en un río, han muerto en el mar y dice que el mar los entrega, los devuelve, ¿sí? Dice, y la muerte y el Hades, o sea, los que están en el Hades también van a ser entregados ¿para qué? Para ser juzgados. Los que ya murieron y murieron condenados
esas personas van a ser juzgadas. Dice que compadecerá delante de Dios y dice que los libros fueron abiertos. O sea, esos libros de los que yo le estaba hablando la vez pasada, donde se anotaban las cosas que hacíamos con las que pecábamos, esos libros van a ser abiertos. Y entonces va a ser ahí como cuando acá en la parte terrenal dicen, ah, bueno, es que este presunto violador o presunto homicida, entonces van a recopilar como unas pruebas. Pero las pruebas aquí son las que están escritas en el libro de las obras. Entonces dice que los libros fueron abiertos. Y esos libros es donde está escrito. Pero ¿cuál es lo que está escrito? Lo que nunca fue borrado. Porque si nosotros hacemos la oración, nos arrepentimos de todo nuestro corazón, dice que esos libros son ¿qué? Cuando yo le explicaba, ¿qué eran qué? Yo le había explicado eso cuando le expliqué que era nacer de agua. Que cogíamos, cuando yo le expliqué con un tablero que yo le decía, ah, bueno, yo tengo aquí escrito algo, pero cuando yo me arrepiento, esos libros son ¿qué? Son borrados. Son borrados. Son borrados, que yo le hablé de borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder, ¿cierto? Sí, pero si el libro tiene cosas escritas, entonces por las cosas que estén escritas, entonces la persona va a ser condenada. Pero si no hay nada escrito, pues entonces es porque me arrepentí, todo eso fue lavado y fueron borrados todas esas cosas que estaban escritas, he sido lavada, he sido limpiada y Dios ha cogido esos pecados y los ha arrojado a lo profundo de la mar y dice que no se vuelve a acordar de ellos, ¿sí? Lo importante es no volver a llenarlo otra vez, porque es que no se puede decir, ay, es que es borrón y cuenta nueva. No, no hay que volver a abrir más cuentas. Borrón y no más cuentas. O sea, no se borró, cuentas. No y más no volver cuentas. Acá. Exacto, no volver. Por eso es que tenemos que orar para que el Señor nos guarde sin pecado y sin caída. ¿Sí? Y entonces esas personas serán juzgadas de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la vida. En el libro de acuerdo a lo que está escrito en el libro. Entonces dice, y vienos a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, en cuál es el libro de la vida. Entonces, aquí tenemos ya dos libros. Hay un libro que es el libro de las obras, donde se escriben los pecados, las transgresiones, la maldad y las iniquidades. Ese libro es el que necesitamos que sea borrado. Si no está borrado, entonces la persona es juzgada por lo que está escrito. Pero hay otro libro que es el libro de la vida, donde la persona, cada ser que nace, queda inscrito como cuando uno va, nació el bebé y lo registraron, ¿cierto? Sí. Van a la notaría y lo registran, entonces queda registrado. Entonces, cuando nace una persona, de una vez queda registrado en el libro de la vida. Entonces son dos libros, el de las obras y el de la vida. El de la vida es donde está mi nombre y ahí tiene que permanecer. Entonces también debemos entender que ese es el libro de la vida que tiene mi nombre. Lo importante es que mi nombre permanezca inscrito ahí en ese libro. Si no me arrepiento, entonces cuando muera es borrado, ¿sí? Entonces, si es borrado, entonces no va a aparecer el nombre. Entonces, si no aparece el nombre, pues también voy a ser juzgado. Entonces dice que no aparecerá su nombre escrito en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que nosotros debemos procurar y hacer todo lo posible para que nuestro nombre sí esté inscrito en el libro de la vida. ¿Sí ve? ¿Entiende lo de los dos libros? Sí, es el donde se borra. Ese es el de las obras, donde está escrito los pecados, que debe ser borrado. Y hay otro que es el libro de la vida, donde cuando una persona nace se escribe el nombre. Está registrado. Por eso le puse el ejemplo de cuando uno va a la notaría. Entonces son dos libros. Entonces, lo importante es que el nombre mío no vaya a ser borrado de ese libro donde estoy registrada, donde quede inscrita. ¿Sí? Bueno.
Entonces, ¿quiénes son las personas que de pronto van a caer a ese lugar de tormento de la que estaba hablando? Primero la persona, los que no conocieron a Dios, primero van a ir a un lugar de tormento que se llama Hades, donde El Hades. está el rico, donde está este rico del que estábamos hablando, ¿sí? El que se vestía muy fino y que comía mucho banquete. Ujú. Ese es un lugar de tormento, pero resulta de que hay un sitio que se llama el infierno. Y el infierno no fue hecho para los hombres, el infierno fue preparado, Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles, pero no ha sido estrenado, todavía no hay nadie allá, o sea, nadie ha caído allá. Pero ya cuando llegue el momento, el diablo y sus ángeles van a caer allá, pero también las personas que están en el Hades van a ser lanzadas al infierno. O sea, pasan de un lugar a otro A otro. peor. Y el infierno va a ser peor. O sea, el Hades es un lugar de tormento, pero el infierno va a ser peor. Entonces la Biblia ahí habla de un lago de azufre, hay llamas que nunca se van a apagar. También la Biblia habla de gusanos, ¿sí? Esos gusanos del tormento. Va a haber enfermedad, va a haber dolor, va a haber angustia. O sea, son lugares de tormento. El Hades es uno, el infierno el otro, pero el Hades es tormentoso y el infierno es peor. ¿Sí? Pero eso todavía las personas no han caído allá. Todavía ese lugar está ahí quietico. El infierno todavía no se ha estrenado, no hay nadie allá, porque hay un tiempo, ¿sí? Donde las personas, va a suceder el arrebatamiento, va a suceder la tribulación, la gran tribulación. El arrebatamiento es cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, que después le explico eso. Entonces dice que los que fueron muertos, que murieron, que sí conocieron a Jesús, que sí se volvieron a Dios, que sí se arrepintieron, sí se convirtieron, esos son los que van a ir allá al reino de los cielos. Y los que no son los que van a ir a ser atormentados. Entonces dice que será echado en el lago de fuego y de azufre. Imagínese usted, fuego, o sea, fuego con F es candela y azufre. Dice que será atormentado. Cuando una persona conoce a Jesús, ha nacido de nuevo y permanece en el Señor hasta el momento de su muerte, obtiene los siguientes beneficios. O sea, ya vamos a hablar de la persona que sí conoció a Jesús, que sí se arrepintió y que se fue con el Señor, que mantuvo firme. O sea, no es tanto conocerlo y decir, bueno, por eso es que nosotros no hacemos oración de fe, porque dicen, repita esta oración y se repite y ya, pero así no es. Hay que hacer, es un proceso y hay que permanecer. O sea, cuando yo me vuelvo a Dios, yo no es por un día ni por emociones, sino que yo debo permanecer hasta el día de donde dice aquí, hasta el día de la muerte. No sé, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar que una persona muera y cuánto tiempo después va a ser el arrebatamiento. Ahora, hay personas que sí, de pronto van a morir y ya murieron, y hay otros que el día que aparezca el Señor Jesucristo en las nubes y seamos arrebatados, no sabemos si vamos a morir o simplemente vamos a ser arrebatados. Pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y ellos van a tener pues ese privilegio de estar en el reino de los cielos, de disfrutar ahí en la presencia de Dios por toda la eternidad, mientras que los demás van a ser atormentados. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo y permanece en el Señor hasta el momento de su muerte, dice que tiene esos beneficios. Una, el cuerpo es sepultado. Lo llevamos al cementerio y ya, ¿sí? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Se reunirá Jesús con ellos en las nubes. Estará en las bodas del Cordero, ¿sí? Va a haber una ceremonia. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llamado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
O sea, las bodas del Cordero, como cuando realizan una boda, el esposo y que la novia, ¿cierto? Y se casaron y hacen un banquete, así va a ser también. Va a haber unas bodas, las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Pues Jesús, el Cordero de Dios, ¿cierto? Entonces va a haber unas bodas, va a haber todo bien bonito. Y dice que gocémonos y alegrémonos, porque a su esposa, la esposa de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, una novia cuando se va a casar se pone bien bonita, ¿cierto? Se pone Ujú. pulcra, mejor dicho, todo desde su cabeza, la arreglan, la ponen bien bonita, le ponen algo en la cabeza, todo es impecable, sus uñitas, todo. Cuando se va a casar la persona, la pone y es bien bonita, ¿cierto? Entonces dice que su esposa se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Entonces, porque son las bodas del Cordero, va a haber una ceremonia. Y dice que va a estar en el tribunal de Cristo para recibir recompensa. Mientras unas personas van a estar atormentadas, las otras van a estar recibiendo recompensa. ¿Recompensa de qué? ¿Cuántas almas llevó usted al reino de los cielos? Por las cosas que usted hizo. O sea, usted está recibiendo un mensaje ahora, pero esto que usted está recibiendo debe hacer lo posible por Enseñarlo. enseñárselo a otras personas para que otras personas también sean salvas. Entonces, por todas esas almas que usted lleve allá delante de Dios, va a recibir ¿qué? Recompensa, va a recibir como los premios, como cuando una persona hace algo bueno que dicen, bueno, vamos a premiar a los mejores. Entonces, en un colegio le dan el diploma, la mención honorífica porque fue el mejor estudiante, ¿cierto? Ujú. O algo así. Entonces allá se le va a dar unos premios y unos galardones a las personas que así conocieron al Señor y que permanecieron. ¿Sí? Entonces va a haber muchos beneficios. Dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, una cosa es cuando se dice murió, bueno, normalmente decimos morir, pero cuando la persona muere con el Señor, dice que está durmiendo, está en un lugar ahí donde está bien, pero está dormido. Dice, estará por siempre con el Señor. Imagínense ustedes esa alegría de nosotros de estar siempre el resto de la eternidad con el Señor, disfrutando de la presencia de Él, disfrutando del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver, lo vamos a conocer, vamos a ver la hermosura de Él. Sí, vamos a estar en el reino de los cielos disfrutando por toda la eternidad, minuto a minuto, segundo a segundo, o sea, toda la eternidad, todo el tiempo estar allá en el reino de los cielos y con el Señor debe ser algo maravilloso, estar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Mientras que los otros, los que se perdieron, van a estar por todo el tiempo que atormentados, sufriendo, Atormentados. llorando, que le dolió, que le dio sed, que le dio hambre, que las enfermedades, que los gusanos se lo van a comer, que la llama lo va a atormentar, ¿cierto? Bueno, dice que regresará con Jesús, dice que estará por siempre con el Señor, reinará con Cristo 1000 años. Ah, bueno, quería ver. Dice que estará en la gran ciudad, o sea, reinará con Cristo 1000 años en la tierra y dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces hay muchos beneficios, hay muchos beneficios para las personas que fueron con el Seguimos. Señor, pero también hay cosas tristes, terribles, dolorosas para aquellos que se perdieron. Dice que vamos a hablar ahora de cómo, ya habíamos visto que el Hades es un lugar de tormento, que hay llamas, ¿cierto? Que se está Ujú. atormentado allá. Pero ahora vamos a ver cómo es el infierno, así a grosso modo. Dice, el infierno es un lugar de castigo. ¿Para quién? Entonces, ¿quiénes van a ser castigados? Dice, los ángeles caídos, o sea, los que se rebelaron cuando el enemigo se rebeló contra Dios. Él no se vino solo, él trajo otros. Así como cuando una persona forma una pandilla, que tienen un líder, ¿cierto? Acá en la tierra, tienen el líder, pero ese pandillero tiene un grupo. Y entonces por eso dicen a el grupo de los no sé qué.
Si todos esas personas que arman grupos delincuenciales le ponen un nombre, como un apodo al grupo, ¿cierto? Entonces, es que esos eran de los fulanos, ¿sí? Entonces, el enemigo, el diablo, él fue lanzado de allá del cielo, porque él era un ángel, pero también se trajo otros ángeles con él, otros que también lo siguieron, digámosle, lo secundaron. Entonces, los ángeles caídos, dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Segunda de Pedro 2:4. Entonces, los ángeles caídos, los que se vinieron con el enemigo. Dice que el infierno es la muerte y el Hades. O sea, todo lo que está en el Hades va a ser lanzado al infierno. Dice que el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta, los que adoraron a la bestia, ¿sí? Porque hay gente que va a adorar es la bestia. La bestia es uno de los, son tres personajes, ¿no? Está el enemigo, el anticristo y la bestia. Entonces ellos tres también forman como un personaje ahí de maldad. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ellos también son tres. Está el enemigo, el diablo, está el anticristo y está la bestia. Ellos también van a ser lanzados allá al infierno. Entonces está el diablo, están sus ángeles, está el Hades, que tiene un poco de muertos ahí, está los que adoraron a la bestia, o sea, las personas que adoraron a ese personaje. Los pecadores no arrepentidos también van a ir allá, los que no se arrepintieron. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los afeminados, los hechiceros, los idólatras y todos los, o sea, dice que tendrán parte en el lago de azufre que arde con fuego. Esa es Apocalipsis 21. Dice que los que no se arrepintieron, y habla de cobardes, de incrédulos, de abominables, de homicidas, ¿sí? Los afeminados, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Tendrán parte en el lago de azufre, que arde con fuego y azufre. O sea, una persona mentirosa también va a caer allá. Una persona incrédula. Los incrédulos. Sí, puede decir, yo creo a Dios a mi manera. No, hay que creer como es. O pensar muchas cosas. Mire, ahorita que está sucediendo tanta cosa en Colombia, uno ve tanta cosa que dicen que es que Colombia se va a poner peor, que es que no va a haber hambre, que es que no va a haber. Y mientras unos estamos orando, otros están escribiendo cosas y diciendo cosas. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Los que también otras personas son los que añaden o le quitan al libro de esta profecía. O sea, también la Biblia no hay que quitarle, pero tampoco añadirle. Hay gente que dice, es que en la Biblia dice. No, hay que poner cuidado con eso. Ni quitarle ni añadirle. Los que no recibieron el evangelio. Son otras personas. Usted puede predicarle a una persona, pero la persona puede decirle, no me moleste con eso, yo no quiero, no sé qué, yo disfruto la vida, yo quiero disfrutar, yo estoy joven, yo quiero estar haciendo lo que a mí me gusta, pero como no sabemos cuándo se nos va a llegar la hora. Entonces hay gente que dice, yo no me meto a eso porque estoy muy joven, pero no sabemos si alcance a llegar a viejo, ¿no? El que no, también otra persona que va a caer allá a ese sitio es el que no se haya inscrito en el libro de la vida, o sea que fue borrado, ¿no? Entonces el infierno está descrito como un lugar de castigo eterno. Dice que pena de eterna perdición, de condenación, de prisiones eternas de oscuridad, o sea, ya va a haber oscuridad, de tinieblas, de tormentos, hay castigo eterno, hay fuego eterno, hay lago de fuego. Dice donde el gusano que nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Hay ese sitio dice que el gusano nunca va a morir, o sea, el gusano se lo va a comer. Y esa llama nunca se va a apagar, o sea, va a ser continua llama todo el tiempo. Dice que hay lago de azufre y viento abrasador.
O sea, ¿cómo será el calor tan impresionante? Hay mucho, mucho calor, mucho, mucho, demasiado calor. Entonces, puede buscar en Apocalipsis 20:15, Isaías 66:24. Vamos a buscar un poquito aquí, Isaías 66:24. Tía, Sí, ya se va. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué me decía? Ya es más de ya está más de la medianoche. ¿Qué me decía? no, ¿Qué me iba a preguntar? no. Ya. Bueno, entonces así a grosso modo eso es el convencimiento de juicio. O sea, hay que entender que sí hay un lugar de tormento que primero se llama Hades y que después esas personas que están en el Hades van a ir al infierno. Y que las personas que no recibieron el evangelio, las personas que no se arrepintieron, los que no conocieron a Dios, los que no estuvieron hasta el último momento pegados de la mano de Dios, los incrédulos, los pecadores, los afeminados, bueno, todos esos son los que van a ir allá. Que hay un gusano, que hay una llama, que hay azufre y que hay tormento y que allá no van a salir. Entonces, eso es así a grosso modo, por lo que pues esto se hace con más tiempo, pero como usted ya es tardecito, entonces pues lo importante es que hayamos entendido que sí existe el infierno y que el infierno no es acá en la tierra como dicen muchas personas, porque hay gente que dice, no, es que acá es el infierno, pero es que acá no se sufre como se va a sufrir allá. O sea, hay que quitar eso de la cabeza también porque eso es una herejía y eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice que el infierno es acá. Hay problemas, sí, hay dificultades, sí, pero esto no es el infierno es otro. Entonces vamos a orar, Padre Santísimo. Hoy bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, aún porque pudimos conectarnos, Señor, a esta clase, bendito Dios, que aunque fue muy rápida, Padre Santísimo, pero yo sé que tú cumples tu propósito. Te doy gracias, Señor, por Yamilet, por este tiempo y te pido, Señor, que cada enseñanza, Señor, sea para que ella la pueda tomar, para que la pueda entender, sigue dándole sabiduría, sigue guiando con tu Espíritu Santo en todo, Padre mío, en el nombre de Jesús. En tus manos la coloco, Padre, y te doy gracias por este tiempo maravilloso, por tu misericordia y por el propósito que tienes con Yami en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yamisita, Dios me la bendiga, que duerma, que descanse. Y Amén, nos vemos tía. la próxima ocasión. Gracias. Chao.